ocurrirá un tiempo después de que la iglesia haya sido arrebatada. ¿Por qué digo eso? Mire, cuando la iglesia sea arrebatada, desaparecerán de la tierra millones de personas. Millones de personas. Muchos de ellos son hombres de negocios. Otros son profesionales, médicos, abogados, ingenieros, personas creyentes que han estado implicados en actividades importantes en la tierra, y otros personas insignificantes, personas comunes como tú y como yo. Esas personas serán arrebatadas, pero en la tierra quedará un gran vacío político, social y económico. Y ese vacío tendrá que llenarse. La tierra tendrá que reequilibrarse. Cuando digo la tierra, hablo de los habitantes. Los habitantes de la tierra tendrán que reequilibrarse, y eso va a llevar tiempo. Puede llevar 1 año, 2, 3, 5 años, antes de que comience la gran tribulación, y la gran tribulación comenzará cuando aparezca en la tierra el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, ese que se proclama ser Dios, del cual voy a leer en un momento. Muy bien, ¿qué va a ocurrir en el día de Jehová o el día del Señor? Los juicios de la gran tribulación. ¿Qué más va a ocurrir? La manifestación del anticristo. ¿Qué más va a ocurrir? Va a ocurrir la derrota del anticristo con la segunda venida en gloria de Cristo a la tierra. Eso se explica allí en Apocalipsis capítulo 19. Cuando nuestro Señor venga, seguido de sus ejércitos, cabalgando ese caballo blanco que habla de victoria. Después de que Él venga, ¿qué más sucede? El reino glorioso del Mesías en la tierra. Fíjese cuántas cosas ocurren en el día de Jehová. Las voy a enumerar otra vez. Número 1, los juicios de la gran tribulación. Número 2, la manifestación del anticristo. Número 3, la batalla final, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra con poder y gloria. ¿Qué más va a ocurrir? El reinado glorioso del Mesías en 4º lugar. Y en 5º lugar, el juicio final. El juicio final. Y en 6º lugar, la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Fíjese, 6 cosas he mencionado que están implicadas, que están incluidas en lo que se llama el día de Jehová o el día del Señor. El día de Jehová o el día del Señor comienza con juicios, pero culmina con el reinado glorioso del Mesías y con la finalización del mal, porque Dios va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. Muy bien, Pablo dice aquí, leo otra vez, 2 Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque Pablo le había enseñado esto a los tesalonicenses. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Ni por palabra ahí significa ni por sermón. Alguien puede venir predicando un sermón contrario a la palabra de Dios. Ni por carta, como si fuera nuestra. Alguien podría aparecerse con una carta diciendo, esta la escribió Pablo. Pablo dice, no, que nadie os engañe. Ni por carta como si fuese nuestra. Dice allí,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso de que está cerca equivale a decir que ya es, en el sentido de que ya estamos en el día del Señor. Eso es lo que significa eso de está cerca. Y ahora el Señor, Pablo, por el Espíritu Santo, aclara: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjese, la palabra apostasía ahí. La palabra apostasía es una palabra que tiene que utilizarse junto con otra palabra. Apostasía significa salida, partida. Cuando un barco levaba anclas y se alejaba del puerto, a eso le llamaban apostasía. El barco salió. La palabra apostasía significa salida o partida. De manera que la palabra apostasía hay que usarla con otra palabra. Alguien puede apostatar de la fe, puede abandonar la fe. Alguien puede apostatar de Cristo, puede darle las espaldas a Cristo, alejarse de Cristo. Alguien puede apostatar del Evangelio. No quiere saber del Evangelio. Pero aquí la palabra se usa solita. Dice ahí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahí la palabra apostasía muy bien podría referirse al rapto. El día de Jehová, el día del Señor, no vendrá sin que antes tenga lugar el rapto. El rapto tiene que ocurrir primero. Dios va a sacar a todos los que han puesto su fe en Cristo. Dios va a sacar a la iglesia. Dios va a sacar al cuerpo de Cristo de la tierra antes de que comience la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que Él no va a permitir que su iglesia, que la esposa de Cristo, pase con la gran tribulación, por la gran tribulación. Y dice Pablo, y se manifieste el hombre de pecado. El día de Jehová comienza con la manifestación del hijo de perdición, del hombre de pecado, es decir, del anticristo, no antes. Cuando el anticristo surge, ahí es cuando comienza ese periodo de la gran tribulación, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora, en el versículo 4, Pablo explica allí las características de ese hijo de perdición, de ese hombre de pecado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjese, Satanás en los postreros tiempos va a poner en la tierra a ese personaje que se va a proclamar ser Dios. Fíjese, Satanás siempre ha querido ser adorado. Es más, en Mateo 4 y en Lucas 4 le ofreció a Jesús los reinos del mundo. Si Jesús se arrodillaba y lo adoraba, todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí lo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjese, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios
haciéndose pasar por Dios. Cuando comience ese periodo de la tribulación, este personaje va a aparecer. Y en la mitad misma, en medio mismo de la tribulación, según Daniel capítulo 9, este personaje va a invadir la tierra de Israel. Va a invadir y va a entrar en la ciudad de Jerusalén. Y va a posicionarse del área del templo. Y allí se va a ofrecer al mundo como si él fuese Dios y va a exigir que se le adore como Dios. Fíjese, ahí lo dice. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Será un impostor, un falso Dios, porque hay un solo y único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero este señor, este personaje, se va a presentar allí en Jerusalén y va a decir: yo soy Dios, tenéis que adorarme. Y al que no lo haga, lo condena a muerte. Por eso este personaje va a ordenar, va a desencadenar una persecución mundial, una persecución universal. Todo aquel que no lo adore morirá. Algo así como lo que pasó en los días cuando Nabucodonosor de Babilonia construyó aquella gigantesca estatua y exigía que todos tenían que adorarle. Y cuando Sadrach, Mesach y Abed-Negó se negaron a adorarlo, lo echaron en un horno de fuego 7 veces más caliente que lo normal. Así el anticristo perseguirá a todo aquel que no lo adore. Y Pablo en el versículo 5 dice a los tesalonicenses y a nosotros, porque la palabra de Dios es también para nosotros. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Versículo poquito difícil de comprender. Hay que hacer una seria exégesis, un serio estudio de ese versículo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese lo que aparece ahí, lo leo otra vez. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ese lo es una palabra neutra. Lo que lo detiene. ¿Qué impide que se manifieste el anticristo ahora? ¿Qué impide que se manifieste en la tierra? Pues voy a decir qué es lo que lo impide. ¿Qué impide? La presencia de la iglesia en el mundo. Fíjese, en muchos sitios del mundo la iglesia está pasando momentos difíciles, momentos críticos. En las iglesias en el mundo a veces hay divisiones. A veces los hermanos se pelean unos contra otros y se atacan unos a otros, dicen cosas del uno contra y se pelean, y las iglesias se dividen y las iglesias tienen problemas y tienen dificultades. Pero sabe una cosa, a pesar de todo eso, la iglesia es
el ente que mantiene a este mundo en equilibrio. Es la presencia de la iglesia en la tierra. Por muy mala que parezca ser su situación, por muchas dificultades que tenga, la iglesia y las iglesias locales, haya divisiones y problemas y luchas y pleitos, la iglesia es la organización, y más que organización, el organismo que hace que este mundo no se desintegre social y políticamente. Es la iglesia, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, con todas sus necesidades. Pablo dice aquí, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene que haya un desencadenamiento del mal? ¿Qué es lo que detiene, lo que imposibilita que el mal, como un inmenso tsunami, ahogue toda la tierra? ¿Qué es lo que lo impide? La presencia de la iglesia en el mundo. Eso es lo que lo detiene. Pablo dice, versículo 7, segunda Tesalonicenses 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra misterio es algo, significa algo que solo Dios conoce. Algo que solo se puede conocer cuando Dios lo revela. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Mire, en los tiempos de Pablo, siglo I, ya estamos en el siglo XXI. Desde el siglo I por 20 siglos, el misterio de iniquidad ha estado actuando en el mundo. Está en acción. Pero posiblemente, y más que posiblemente, probablemente, ya estemos en los días finales cuando ese misterio de iniquidad ha de romper como un dique y ha de inundar toda la tierra. Dice allí, versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La presencia de la iglesia en la tierra, porque el Espíritu Santo de Dios mora en la iglesia. Fíjese cómo Dios lo hace. Desde Pentecostés para acá, el Espíritu Santo mora en la vida personal de todo creyente. Uno. El Espíritu Santo mora en la iglesia local, por muy mala que sea esa iglesia local, por muchos problemas que tenga, y los tiene. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo mora en la iglesia universal. Repito, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Lo dice Pablo, 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en Efesios 4:35-18 dice que el espíritu mora en la vida de cada creyente. De manera que dice aquí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene.
¿Qué es lo que lo detiene? La presencia de la iglesia en el mundo, porque en la iglesia reside el Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia sea arrebatada, con la presencia del Espíritu en la iglesia, algo va a ocurrir en este mundo. Va a haber un desencadenamiento del mal. De paso, cuando digo que el Espíritu sea quitado, eso no significa que después del rapto de la iglesia ya el Espíritu Santo no va a estar en la tierra. Eso no es verdad, porque si el Espíritu Santo no estuviese en la tierra, no habría conversiones. Y durante ese periodo de la gran tribulación va a haber conversiones. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 7. Bueno, dice ahí, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará. Mire, después de que la iglesia sea quitada, sea arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo hará el Señor. Eso lo anticipa la Biblia en Isaías 11:4. El Espíritu Santo de Dios va a destruir el mal, va a neutralizar a ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjese que en los postreros tiempos, cuando la iglesia ya no esté aquí en el mundo, Satanás, por medio del anticristo, va a ser capaz de hacer señales y prodigios mentirosos. Ahí lo dice, versículo 9. Inicuo. Ese inicuo es el anticristo. Es la encarnación de Satanás. Es la encarnación del diablo. Así como Cristo es la encarnación de Dios, así como Cristo es Dios encarnado, lo dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro y llamándose su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es la manifestación visible de Dios, Dios manifestado en carne. Así también, de la misma manera, el anticristo será la encarnación misma de Satanás. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Va a ser capaz de hacer señales como los sacerdotes de Egipto, los sacerdotes de Egipto en los días de Moisés. Lo que Moisés hacía, ellos podían hacerlo también, solo que empeoraban la cosa. Moisés extendió su vara y las aguas del Nilo y de los ríos de Egipto se convirtieron en sangre. Aquellos sacerdotes hacían lo mismo, pero al hacerlo empeoraban la cosa, porque Moisés podía hacer que la sangre se convirtiese de nuevo en agua, pero aquellos sacerdotes no podían hacer que la sangre se volviese en agua. Podían hacer que el agua se volviese sangre,
pero no podían hacer que la sangre se volviese agua. Bien, dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad. Observe ese versículo. Segunda Tesalonicenses 2:10. Mire cuán importante es ese versículo. El anticristo va a aparecer con todo engaño de iniquidad. Mire, para los que se pierden. Para esos que se pierden. Pregunta ahora, ¿por qué se pierden los que se pierden? Mire lo que dice ahí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué cosa es la verdad? El evangelio de Cristo. No recibieron el amor de la verdad. No quisieron creer en el evangelio. Se pierden porque rechazan el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El mensaje que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio es el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y ese es el mensaje que los apóstoles predicaron y que hombres y mujeres de Dios han predicado a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Y proclamamos ese evangelio, que Jesús murió y resucitó para dar vida a todo aquel que cree en él. Y no hay otro evangelio. Pablo lo dice, no hay otro evangelio. Y él lo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué más dice el versículo? Con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, y por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Rechazan la verdad. Lo único que le queda es la mentira. El que rechaza la verdad, lo único que le queda es la mentira. El que rechaza el regalo de la salvación, lo único que le queda es la perdición eterna. El que rechaza el regalo del cielo que Dios le ofrece, lo único que le queda es el infierno eterno. Y no hay otro. Y fíjese, dice ahí, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quiénes son los que serán condenados? Los que no creen la verdad, los que no ponen su fe en la verdad. Y la verdad ahí tiene que ver con el evangelio, sino que se complacieron en la injusticia. Querido hermano, querida hermana, querido escuchante, querida persona que me escucha, estamos cerca. Estamos cerca del día cuando Dios va a recoger a su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todos aquellos que han creído en Cristo, comenzando el día de Pentecostés hasta el último, como dice Pablo en Romanos 11:26, hasta el último de los gentiles. Dios se ha de llevar a su iglesia a su presencia. Cuando eso ocurra, tiempo después de eso, va a haber en este mundo una gran tribulación. La tribulación, la grande, Cristo lo llamó así, en Mateo 24:15 y Mateo 24:21. La tribulación, la grande,
Y el mundo sabrá lo que será el ministerio de Satanás. Dios le va a permitir a Satanás hacer algo que Satanás siempre ha querido, que es reinar en la tierra, y Dios le va a permitir a Satanás que él gobierne esta tierra por 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio habrá gran tribulación. Habrá hambres y pestes. Habrá terremotos, habrá guerras y rumores de guerra. Y los habitantes de la tierra sufrirán la peor de todas las calamidades. Peor que el diluvio. Peor que Sodoma y Gomorra. Peor que la Torre de Babel. Cristo dijo que será una tribulación sin precedentes, cual no la ha habido nunca antes ni la habrá después. Y es por eso que predicamos el Evangelio y exhortamos a todo el que nos escucha que ponga su fe en Jesucristo, porque no hay otro Salvador. Él es el único. No hay más. No hay más. Él es el que dijo: yo soy el camino, el único camino, la verdad, la única verdad, y la vida, la única vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, me han dicho que habrá preguntas. Lo dejo ahora abierto a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga ahora. Querido Néstor, ¿hay preguntas? Ana, la hermana Ana, la que está viendo ahí todo. Mi hermana Ana. Buenos días, pastor. Hay una pregunta acá que nos mandan. Nos dice, una pregunta, los 144,000 sellados que nos habla en la palabra, ¿es un número literal? Toda la Biblia, querida hermana Ana, es literal. No hay nada en la Biblia que no sea literal. Solo que en la Biblia se utiliza y se utilizan figuras de dicción. Y las figuras de dicción hay que entenderlas por lo que significan. Cuando alguien coge miedo, temor y se ruboriza, nosotros decimos se puso como un tomate. Por lo menos aquí en España decimos bueno, decir que se puso como un tomate es que se ruborizó, su rostro se puso rojo. Escuchen, hermanos, toda la Biblia es literal. No hay nada en la Biblia que sea mitológico ni figurado. Todas las figuras tienen un significado. Y el significado de esa figura es su significado literal. Gracias, pastor. Hay una pregunta más sobre esto de la hermana Rosa. Nos dice, ¿estos 144,000 serán personas que se quedaron del arrebatamiento y en el tiempo de la gran tribulación ellos buscarán a Dios? ¿O estos 144 serán siervos escogidos? Bien, todos los salvos, cuando el arrebatamiento ocurra, todos los salvos serán arrebatados. De manera que los 144,000 tiene que ser personas escogidas por Dios después del rapto de la iglesia. Dios los va a escoger. Durante ese tiempo que dije que tiene que haber ese periodo, puede ser 1 año, 2, 3, 5, entre el rapto y el comienzo de la gran tribulación. En ese espacio de tiempo, Dios va a escoger a esos
144,000. Y aprovecho la oportunidad para explicar algo muy interesante. Mire, esos 144,000 van a ser escogidos de todo el mundo y van a predicar el evangelio de todo el mundo. Dios va a escoger a argentinos de ahí. Dios va a escoger a peruanos, a bolivianos, a chilenos, a colombianos, a venezolanos, a alemanes, a franceses, a rusos, a chinos. Y esos que Dios escoge de esos sitios ya saben el argentino, ya saben hablar chileno, ya saben hablar boliviano, ya saben hablar venezolano, ya saben hablar ruso, ya saben hablar alemán, ya saben hablar chino. No van a tener que aprender un idioma, porque allí donde están van a predicar el evangelio en el idioma que han hablado toda la vida. Fíjese hasta dónde llega la sabiduría de Dios. Gracias, pastor. También nos manda